Muy buenos días, querida familia. Qué lindo poder saludarles. Felices, por fin llegó el tiempo de nuestro encuentro tan deseado, tan anhelado. No es lo mismo estar reunido en un solo lugar para poder disfrutar juntos, pero vale el poder estar así también, encontrarnos y compartir lo que el Señor ha preparado para darnos a entender en estos días también de tanto avance. Y como decía el apóstol Ben recién, vislumbramos días de gloria, días preciosos de parte del Señor. Somos parte de una victoria eterna y la podemos expresar en nuestros días. En primer lugar, agradecer a todo el equipo que está trabajando para llevar adelante todo este proyecto que el Señor ha permitido que podamos reunirnos hoy y los próximos 2 días también. También agradecer a nuestros preciosos conductores, a nuestros presentadores oficiales, al apóstol Moisés, a Patricia, extraordinaria presentación. Quiero decirle que estuvimos compitiendo con los premios, ¿cómo es que se llaman estos, Johnny? Los Oscar, los premios Oscar, y hablamos con ellos para que ellos pudieran conducir este encuentro y le habían propuesto a ellos, pero nosotros dijimos, pero nuestro propósito vale más que todo el dinero que te den ellos, y ellos escogieron el propósito antes de escoger el dinero que le iban a ofrecer allí. Así que gracias Patricia y Moisés por aceptar el desafío de coordinar todo esto para la gloria del Señor. También decirle que los estoy viendo, que estoy viendo todas las pantallas. Tenemos una pantalla delante nuestra de 50 personas que podemos ver y es extraordinario verles, pero ustedes pueden sonreír, por favor. Vamos a ir pasando las pantallas para poder, no los puedo enumerar, no los puedo nombrar por nombre a cada uno porque se nos iría todo el mensaje, pero se los puede ver. Sonrían, por favor, es hermoso verles sonreír. Para que yo pueda tener esta sonrisa tuve que pasar por 35 cirugías, hermano. Ustedes que no tuvieron que pasar por ninguna cirugía, por favor, pueden sonreír con total libertad. Es lindo verles en esta mañana. ¡Wow! ¡Qué presentación impresionante del apóstol Alberto hace unos momentos! ¡Qué forma tan clara de poder presentarnos la proclama del año! Apóstol Alberto, Ana, honramos sus vidas en el Señor. Les agradecemos por estar vivos, por cuidarse, por permanecer saludables, para poder llevar adelante esta asignación que el Señor les ha dado en relación a la palabra y toda la obra que están edificando en las naciones. Así que, Alberto, muchísimas gracias por la claridad de tus palabras. Ahora sí voy a compartir el mensaje que tiene que ver con un aspecto inspiracional, pero más identificacional. Vamos a trabajar más en esta mañana en una palabra que tiene un contenido aparentemente negativo, pero no lo es. Si me permiten construir el pensamiento, vamos a ir trabajando un contenido pesado, pero este es un ámbito de pastores, este es un ámbito de líderes, de apóstoles, de maestros. Entonces puede colaborarnos en muchos aspectos la palabra que el Señor quiere que pudiéramos ver claramente. En mis 2 participaciones en este encuentro voy a compartir primero de esta mañana, identificando el poder de las enfermedades en el cuerpo de Cristo que pueden impedir que pasemos de la proclamación a la manifestación de lo eterno en nuestros días. Identificando el poder de las enfermedades en el cuerpo de Cristo que pueden impedir que pasemos de la proclamación a la manifestación de lo eterno en nuestros días. Y el segundo mensaje con el que terminaremos, si el Señor así lo permite, este encuentro, será manifestar el reino de Dios y su propósito eterno es posible con una mente de estado. Con una mente de estado. Sobre estos 2 temas vamos a ir trabajando la palabra. Pueden interactuar escribiendo lo que consideren para que podamos ir colaborando, si fuera posible, si hubiera alguna pregunta en lo que vamos a ir desarrollando. Déjeme, no sé, es continuar un poco de esta tremenda proclama que hizo el apóstol Alberto y que todos tienen ya a disposición para poder disfrutarla, orarla y trabajarla conforme al procedimiento que nos propone el apóstol Alberto. Pero déjeme mostrarle un detalle interesante de Apocalipsis capítulo 1. La primera parte es cómo Juan ve a las 7 iglesias. Las ve una obra consumada.
ve 7 candelabros de oro, ve una obra consumada. En el año 2018, empecé a desarrollar un tema que lo vamos a continuar, que tiene que ver con los candelabros. Jesús es el primer candelabro, el Espíritu Santo es el segundo candelabro, y luego aparecen los 7 candelabros. Esos 7 candelabros representan a la iglesia, una iglesia pulida, una iglesia perfeccionada, una iglesia acabada, una iglesia consumada, que vive para alumbrar, y que el Señor se mueve en medio de los 7 candelabros. Él tiene una visión de una iglesia tan gloriosa y tan preciosa en Apocalipsis 1, pero luego es llevado a Apocalipsis 12, Apocalipsis 3, donde debe de tratar los problemas de la iglesia, donde tiene que identificar lo que Jesús veía acerca de las iglesias, escribir acerca de eso y mandarlas a cada uno de los ángeles de las iglesias. Y entonces ahora ya no tiene la visión que había tenido en Apocalipsis capítulo 1 de una iglesia consumada, gloriosa, pura. El oro, ustedes saben, representa el elemento de la esencia misma de Dios, su propia santidad. Ya no ve aquella iglesia como la vio en Apocalipsis 1, si pudiera tomar como referencia el capítulo. Ahora ve una iglesia que tiene divisiones, que tiene contiendas, que se le ha apagado el amor. Una de las iglesias estaba muerta, otras estaban contaminadas con el criterio o las enseñanzas de Jezabel. Entonces vamos encontrando una revelación acerca de lo que él va viendo del estado de las iglesias. Y esta es una impresión particular, no lo podemos establecer como doctrina. Qué fácil es resolver los problemas diarios de la iglesia si tenemos primero una visión gloriosa de la iglesia. Qué fácil es poder enfrentar los problemas domésticos, los problemas diarios, los problemas personales, los problemas doctrinales de la iglesia, las batallas que las congregaciones enfrentan, si primero tuviéramos o lográramos tener una visión espiritual de la iglesia gloriosa. Entonces eso trascendería las cosas diarias de la vida de la congregación. Esto no podemos pasarlo por alto porque todas las congregaciones en mayor o menor grado enfrentan batallas, enfrentan dificultades, pero que hoy le vamos a dar un nombre de enfermedades. Hoy le vamos a dar un nombre de enfermedades y en la medida en que vayamos avanzando en la construcción podremos ir explicando por qué. Años pasados el Señor vino dándonos entendimiento juntos, corporativos, de una forma extraordinaria acerca del propósito eterno. Fuimos creciendo juntos, fuimos entendiendo juntos. El Señor nos permitió exponernos a esta verdad y producir en nosotros cambios genuinos, cambios verdaderos. Pero entre el entender y el proclamar hay un tiempo, hay un espacio de tiempo, y eso no se puede negar. No podemos proclamar algo que no hemos visto, no podemos proclamar algo que no hemos entendido, porque es probablemente que proclamemos con muchas, con errores, con deficiencias, con imperfecciones. Así que entenderlo fue importante. Crecer junto en el mismo entendimiento fue valioso para luego poder comenzar a proclamarlo. Proclamar el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, donde todo es reunido en Cristo y Cristo la cabeza de todo, donde Él está sentado a la diestra del Padre y todo se sujeta a sus pies. Y Él está esperando hasta que todo sea sometido por causa del operar de la iglesia a la autoridad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, crecimos en el entendimiento. La segunda parte, crecimos en la proclamación. Pero ahora viene la etapa o la estación de la manifestación. Entendimiento para la proclamación, pero ahora para la manifestación. Pero encontramos que entre el entendimiento y la proclamación hay una necesidad de identificar el orgullo, la arrogancia, el infantilismo, que son elementos que impiden que podamos ver claramente. Entonces, no, más que verlo, hemos salido a proclamar algo que no hemos visto. Pero eso fue resuelto, Dios nos emparejó el entendimiento, nos hizo ver que no era tan importante en primer lugar hablarlo, sino verlo en el Espíritu. Que Dios lo pudiera revelar, que lo pudiéramos ver. Y entonces proclamarlo tuvo mayor precisión y mayor exactitud, porque no es lo mismo el que imagina que el que ve. Ahora encontramos
algunas batallas entre la proclamación y la manifestación. Estamos proclamando lo que escrituralmente ha sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora llegó el tiempo de las evidencias, la manifestación, pero también vamos a encontrar algunas cosas que van a intentar impedir que manifestemos lo que hemos visto. Habrán batallas, si es que ya no hubieron, si es que no están habiendo, batallas que van a intentar trabajar en contra de la manifestación de lo que hemos entendido, porque lo que hemos entendido debe ser manifestado, porque lo que hemos visto debe ser expresado. Y de esto se trata los minutos que tengo en este primer mensaje. Voy a trabajar en pensamientos, después vendrán los demás apóstoles, los demás hermanos, los demás profetas que van a colaborarnos en un orden más sistemático en la palabra, pero esto es a modo de introducción. Para establecer esto, quisiera compartir el primer pensamiento. Desde la mente de Cristo, todo lo que nos pasa se mide en términos del avance y cumplimiento de su propósito eterno. Quiero volver a repetirlo para colaborar con este pensamiento. Desde la mente de Cristo, todo lo que nos pasa se mide en términos del avance y cumplimiento del propósito eterno. Somos pastores, trabajamos con personas y eso es algo extraordinario, es un privilegio que Dios nos ha dado. Personas que han sido rescatadas por su sangre, compradas con su sangre, liberadas por su verdad. Somos pastores que trabajamos en el día a día con la vida de las personas. Ahora, eso incluye un trabajo muy fuerte y a veces, sin darnos cuenta, nuestra mente pasa a ser gobernada por las cosas que pasan diariamente. Y perdemos una cosmovisión de la iglesia. Perdemos la cosmovisión del futuro, perdemos la visión clara de a dónde debemos llevar a los santos por el Espíritu y por la palabra. Y esta es una tarea que no puede quedar supeditada al gobierno de las circunstancias. Puede ser que haya personas que van y vengan, pueden ser personas que sean problemáticas o conflictivas, puede ser que haya personas que no terminen de abrazar la verdad, pueden ser que haya personas que se estén levantando en división o en calumnias o en murmuración, pero cualquiera sea de las dificultades que estés viviendo en el ministerio, sepa que la Biblia registra situaciones semejantes. Hace 2000 años atrás, los apóstoles escribieron acerca de situaciones semejantes a las que ustedes y yo estamos viviendo día a día. Pero ¿por qué no se rindieron? ¿Por qué no se entregaron? ¿Por qué permanecieron firmes? ¿Por qué no dejaron de hacer la obra? Porque eran gobernados por una mente superior. No los gobernaba la circunstancia congregacional, no los gobernaba la circunstancia familiar, ni económica, ni de salud. Eran gobernados por la mente de Cristo y podían ver desde la mente de Cristo una posición mayor en la que ellos estaban establecidos y que debían decirle a los santos que dejen de pelear por las cosas triviales y bajas de esta tierra y volver a considerar que fueron sentados con Cristo en lugares celestiales y desde esos lugares entonces administrar la vida y administrar la asignación que Dios le había entregado. En otras palabras, no fui llamado a ser gobernado por el día a día de la congregación. No fui llamado a ser gobernado por las situaciones que nos pasan continuamente en la familia o en la economía o en la salud. Fuimos llamados a ver claramente hacia dónde va el Señor con su iglesia, a dónde el Señor está llevando a la iglesia. Y por encima de las cosas, seguir anunciando. Por encima de todo, seguir proclamando. Sobre todas las cosas, identificar la demora, el atraso y las enfermedades que impiden que el cuerpo de Cristo se manifiesten. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 12. En el año 2016, marzo del 2016, este verso explotó en nuestro entendimiento y comenzó a ser como un paradigma, por decirlo de alguna forma, gobernante, una verdad gobernante en nuestros días. Dice Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo medimos lo que nos pasa? Si tuviéramos en nuestras congregaciones una Síntica y una Evodía que están distanciadas,
si tuviéramos en nuestras congregaciones alguien que predica por envidia, por celo, todo lo que habla el libro de Filipenses. Si tuviéramos en nuestros días personas que quieren trabajar para sí mismos, que quieren autopromoción, todo eso Pablo lo escribe en la carta a los Filipenses y muestra que esto ya pasaba en aquellos días. Sin embargo, Pablo habla de regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y él mide todo lo que él estaba viviendo, si lo que vivía colaboraba para el progreso del Evangelio. ¿Cuál es nuestra manera gubernamental de vivir? ¿Cuál es el pensamiento que nos gobierna desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? El pensamiento gobernante, si es desde la mente humana, será éxito y fracaso. Pero si nos gobierna la mente de Cristo, será el progreso del Evangelio por encima de lo que vivimos. El progreso del Evangelio, medir la vida desde el progreso del Evangelio. Primero en la vida de las personas y después en términos de extensión y de expansión. El progreso del Evangelio. Siempre el Evangelio está progresando por encima de lo que a mí me pase y de lo que a veces le pase a la congregación. A veces la congregación pasa por situaciones tan conflictivas y hasta si son reiterativas ya son enfermizas. Sin embargo, necesitamos elevar nuestra medida gubernamental en esta palabra, el progreso del Evangelio. Lo que me ha sucedido a mí sirve para el progreso del Evangelio. Estar conectado periódicamente con pastores de toda la Argentina, de diferentes naciones del continente, de otros continentes, nos permite descubrir que nada de lo que vivimos pasa solo en tu congregación. Fíjense en ustedes la proyección que tienen las Escrituras. Las Escrituras tienen una proyección para los próximos siglos y de manera global. O sea, lo que se vivió hace 2000 años atrás, lo vive Asia, lo vive Oceanía, lo vive África, lo vive Europa, lo vive las tres Américas. ¿Por qué? Porque la proyección bíblica habla de lo que se va a enfrentar en cada una de las congregaciones. Si usted tomara la carta a los Filipenses y fuera a África, serviría y sería tan evidente que los problemas que vivieron en Filipos también en África. Y también si usáramos esa palabra para Oceanía o para Europa o para América, iríamos descubriendo que no estamos enfrentando nada nuevo, que la iglesia sufre de ataques que intentan enfermarla, que sufren continuamente de situaciones que intentan gobernarla, que intentan robarle su visión, que intentan quitarle la pasión de ver una iglesia victoriosa, de una iglesia vencedora, de una iglesia que avanza. Pero claro, hay batallas que enfrentar en el día a día para no perder esa visión, para que no nos roben esa visión. Hay muchas distracciones, mis hermanos, hay muchas distracciones, pero hay consolación en las Escrituras. Las Escrituras son un elemento de consolación, primero para identificar que aquellos apóstoles en el primer siglo vivieron lo mismo que nosotros. Y segundo, también la Escritura identifica cómo ellos vencieron esas situaciones, cómo ellos se sobrepusieron a esas situaciones, cómo vencieron a esas situaciones. Por eso el primer pensamiento es clave, desde la mente de Cristo. Mi mente puede ser gobernable por la circunstancia, la mente de Cristo en mí no. Así que nos establecemos en la mente de Cristo, nos paramos en la mente de Cristo, que nada ni nadie la puede gobernar, ni doblegar, ni someter, ni subyugar, ni intimidar. Desde la mente de Cristo miramos absolutamente todo en el carácter y en la forma del progreso del Evangelio. El segundo pensamiento es muy interesante también. Cada una de las expresiones apostólicas acerca de la iglesia explican su razón de ser. Cada una de las expresiones apostólicas acerca de la iglesia explican su razón de ser. Iglesia cuerpo, iglesia familia, iglesia ejército, etcétera, etcétera. Vamos a ir descubriendo diferentes aspectos de la iglesia que explican la razón de ser de la iglesia. Pero vamos a ver también que a cada una de estas expresiones existen tentaciones, existen conflictos que atentan contra esa expresión, que batallan contra esa expresión. Y se los digo rápidamente porque lo escribí para ser más práctico y más ordenado también a la hora de enviar el bosquejo. Lo que atenta contra la iglesia como ayuda idónea, que es una de las expresiones del ser de la iglesia, lo que atenta contra la iglesia como ayuda idónea
es la infidelidad. Lo que atenta contra la iglesia-estado o la institucionalidad es el desorden. Lo que atenta contra la iglesia-familia de Dios es la división de voluntades. Lo que atenta contra la iglesia como la edificación de la casa de Dios son las malas enseñanzas. Lo que atenta contra la conformación de la iglesia cuerpo de Cristo son las enfermedades. Así que esa esposa que la Escritura habla en 2 de Corintios 11 por medio del apóstol Pablo, enfrentará la batalla de la infidelidad. Infidelidad. La iglesia-estado, la iglesia-reino de Dios, enfrentará la batalla de que se ha llevado a un plano de desorden. Cantar de los Cantares, al hablar de la iglesia, dice que es como un ejército ordenado, preparado para la batalla. Un ejército en orden, listo para batallar. Es una figura extraordinaria la que muestra las Escrituras en Cantar de los Cantares acerca de la iglesia. Claro, ¿qué es lo que atenta contra la iglesia-estado? Para que no lleguemos a ser una iglesia-estado, para que no manifestemos el reino de Dios, es el desorden. Lo que atenta contra la familia, la iglesia-familia de Dios, es la división de voluntades. Jesús dijo, ¿quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Y esto habla de una unificación de voluntades. Voluntades reunidas en una sola voluntad, que es la voluntad de Cristo. Lo que atenta contra la iglesia como la edificación de la casa de Dios. Pablo le escribe en 1 Timoteo capítulo 1, en el verso 3 al 5, y habla acerca de que prohíba cualquier enseñanza que no colabora con la edificación de la casa de Dios. Es terrible porque hay enseñanzas que en lugar de edificar la casa de Dios, edifican otros altares, altares de Aarón o tal vez la ciudad de Babel, y van edificando cosas que no edifican la casa de Dios. Sin embargo, tenemos que identificar el poder de las enseñanzas. Nosotros no nos enamoramos de los predicadores, nosotros identificamos la voz de Dios en la vida de los predicadores para poder saber cuál es la enseñanza que más se asemeja para la edificación de la casa de Dios. Pero mi punto es hablar de las enfermedades, así que no voy a hablar tanto en esta oportunidad de la iglesia ayuda idónea, no voy a hablar tanto de la iglesia Estado, no voy a hablar ahora de la iglesia familia de Dios, no voy a hablar de la iglesia casa de Dios, sino que voy a hablar de la iglesia cuerpo de Cristo, donde viene continuamente la confrontación de enfermedades para dañar la salud de la iglesia. Voy a mi tercer pensamiento. Creemos que al reunirnos en estos encuentros, como estos que estamos ahora, su luz entra en acción para ayudarnos a identificar y quitar los obstáculos que impiden que lo que proclamemos se manifieste. Tengo que ser consciente que ahora se eleva la batalla. Había una batalla entre el entendimiento y la proclamación. Había una batalla ahí para que no se nos sea revelado, pero se nos fue revelado. Y esto no es solamente a ustedes y a nosotros, sino en todo el mundo está siendo revelado a la iglesia de Cristo. Hubo una batalla para que no nos sea revelado lo que ahora somos capaces de proclamar por iluminación. Ahora enfrentaremos otra batalla, la batalla de no manifestar lo que hemos visto y lo que estamos proclamando con tanta firmeza. Honramos al Señor por cada uno de los pastores, pastoras, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas que están allí reunidos en esta hora, renunciando a otras cosas, renunciando seguramente a situaciones personales de provecho o de interés personal. Sin embargo, estás ahí porque hay un deseo en tu corazón de reproducir la hermosura del Señor en nuestra generación. Porque hay un deseo en tu corazón de decir lo que yo he visto del Señor, todo el mundo lo tiene que ver. Lo que he visto del Señor, todo el mundo lo tiene que conocer. Lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él ha hecho con su iglesia, todo el mundo lo tiene que vivir. Y para eso necesitamos renunciar muchas veces a cosas personales, a beneficios personales, para que esta luz se vuelva real y la podamos manifestar. Pero claro, tendremos que ser agudos en identificar qué cosas impiden que manifestemos su belleza. Si el mundo no quiere a Cristo, es porque la iglesia
La imagen de Dios en la tierra, la iglesia, no está mostrando una imagen nítida de su hermosura. Hombres como David, hombres como Pablo, y la lista continuaría, han visto, contemplado la hermosura del Señor, la belleza que vio Juan, Santiago, Pedro en el monte de la transfiguración, esa hermosura que ellos mismos terminan siendo transformados a esa blancura, a esa hermosura del Señor, y que ahora comienzan a expresarla de una forma tan hermosa y tan preciosa. Es la manera en que nosotros queremos que todos conozcan esta hermosura. Pero para eso tenemos un gran desafío: identificar lo que quiere quitarnos la salud como cuerpo de Cristo. Nuestros hermanos amados, amigos en el Señor, apóstoles Ben y Teresa Paz, han llevado por muchos años adelante una tarea en Estados Unidos, en su congregación, acerca de la iglesia saludable. Unos encuentros extraordinarios donde la verdad de Dios era revelada de una forma tan pura y tan preciosa en cuanto a tratar con las cosas que pertenecen a la enfermedad de la iglesia. Y esto es digno de considerar. ¿Puede la iglesia estar enferma? ¿La iglesia Apocalipsis 1? No. La iglesia Apocalipsis 1 no está enferma, es gloriosa, es de oro, ilumina, resplandece, es saludable, el Señor camina en medio de ella. Pero la iglesia de Apocalipsis 2 y 3 sí. Muchas de esas iglesias, específicamente 5, son tratadas directamente en un estado de gravedad. Y 3 de ellas son amenazadas de ser destituidas de su posición. Y una de ellas ya no solo estaba gravemente enferma, sino estaba muerta. Y era iglesia del Señor. Esto nos hace pensar seriamente que en la revelación vemos una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga, poderosa. En la revelación vemos una iglesia que resplandece, que ilumina. Pero en la realidad vemos una iglesia que necesita mantenimiento, que necesita verdaderos profesionales de la medicina espiritual que trabajen con ella. Verdaderos hombres y mujeres que se han preparado, que tienen un doctorado en tratar la salud de la iglesia, que trabajan puntualmente en cuidar la salud de la iglesia. Y esto no es una tarea fácil porque requiere dedicación, requiere investigación, requiere estudio, requiere preparación, requiere una conciencia clara de que claro que hay enfermedades que vienen a la iglesia. Negar esto es dormir con el enemigo. Negar esto es dormir con alguien que va a terminar matando el ministerio. Pero qué maravilloso es cuando un hombre y una mujer de Dios identifican las enfermedades para no luchar contra personas. Porque si no identificamos las enfermedades, terminamos luchando contra personas. Pero si puedo identificar la enfermedad, es posible que hasta pueda librar a la persona en el error en el que ha caído. Pero para eso necesitamos una mente mucho más profesionalizada para poder saber trabajar con las enfermedades que atacan continuamente la vida y la salud del cuerpo de Cristo. Quiero animarte y decirte, una gran manifestación de Dios viene. Lo que estamos proclamando como cuerpo de Cristo a nivel global viene como manifestación, pero no será sin batallas. No será sin enfrentar algunas enfermedades que vengan por el camino, pero bendito sea el nombre del Señor, que nos previene para que podamos estar preparados en el día que las batallas vengan, no ser gobernados por las enfermedades, sino resolver las enfermedades. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si los científicos que deben resolver el virus que está atacando el mundo entero estuvieran deprimidos, estuvieran apartados, estuvieran en un tiempo donde ya no quieren saber más nada? ¿Qué sería de nosotros si frente a la imprudencia de la gente los médicos dijeran ya no los atendemos más, ya no cuidamos más de ustedes? Pero la mente profesional no se rinde, la mente profesional no se entrega, la mente profesional se sigue preparando, la mente profesional se sigue capacitando, porque aunque algunos sean imprudentes y otros hayan colocado este virus a nivel global de la forma en que está aconteciendo, hay científicos trabajando para liberar el destino de la humanidad. ¿Cuánto más la iglesia del Señor debería tener en estos días profesionales que sepan cómo tratar las enfermedades por el Espíritu y la palabra?
por la profesionalidad en la búsqueda continua, en la oración de decir, Señor, ayúdanos a liberar el destino de nuestras generaciones, de nuestra iglesia gloriosa, porque todo lo que es de Él ahora es nuestro y amamos a la iglesia, porque Él la ama y ha dado su vida por ella. El cuarto pensamiento es, en este tiempo tan crítico socialmente, se necesita de una iglesia saludable. En este tiempo tan crítico socialmente, se necesita de una iglesia saludable. Considere seriamente esto. Días pasados, armando el pensamiento o los pensamientos de este mensaje, pensaba en los derrumbes o también en los tsunamis. ¿Cómo debe ser el estado físico de las personas socorristas, de los que socorren? ¿Cómo debe ser el estado físico? Deben estar entrenados, número 1. Número 2, deben estar bien nutridos, bien alimentados, importante. Y número 3, tienen que estar bien descansados, porque no saben cuánto tiempo tendrán que trabajar para socorrer el destino de alguien que esté a punto de morir. Número 1, ejercitados. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para poder discernir lo que ataca la vida de la iglesia, lo que ataca a las congregaciones, lo que ataca a la asamblea local. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quienes están gobernados por problemas, quienes están gobernados por el nombre de Carlos, de Pedro, de María, de Juan, de la familia González que me hizo este problema, de la familia Pérez que me hizo este problema. Quienes están gobernados por circunstancias no pueden discernir desde un lente espiritual. Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Más que discernir personas, necesitamos discernir espíritus, pensamientos, ideologías que nos permitan saber cómo trabajar contra eso. No atacamos personas, atacamos sistemas. No atacamos personas, atacamos ideologías, atacamos influencias mentales en la vida de las personas. Y si la persona se aferra al pensamiento que en las tinieblas le sembraron, entonces es probable que la persona se pueda perder junto con el pensamiento. Pero oramos que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Bien ejercitados. Segundo, bien alimentados. Pastor, ¿cuánto tiempo podemos ministrar a la gente si nosotros no somos ministrados? Dios bendiga este cuerpo apostólico del Consejo Apostólico Global que nos propone estos encuentros para alimentarnos. Pero no solamente nos alimentamos aquí, todo el tiempo Dios nos propone encuentros, lugares, momentos donde somos nutridos, donde somos alimentados. No por comida chatarra, no por comida basura, no por comida que engorda pero no nutre, sino por comida que tiene una nutrición espiritual, que nos hace fuertes, fuertes para no ser gobernables por las circunstancias. Usted vio que este virus ataca principalmente, pero no únicamente, principalmente a personas que no están bien alimentadas, no tienen los elementos para defenderse contra el ataque del virus. Bendito sea Dios por esta última década que ha venido sobre la iglesia una conciencia y sobre la sociedad, una conciencia elevada acerca de la nutrición. Porque eso también prepara para poder resistir todos los abates que está provocando este virus y todos los virus que están viniendo sobre la tierra. Pero en el campo de lo espiritual es exactamente lo mismo. La iglesia que es motivada no tiene antivirus contra estas enfermedades. La iglesia que vive animándola, motivándola. Ay, hermano, qué lindo que estás. Vamos, hermano, que vamos a llegar. Y nos motivamos con palabras vacías de contenido. Lo que va a pasar es que no podremos sostenernos en el día de la prueba y de la aflicción. Pero cuando la palabra viene cargada de vida, cargada de realidad, cargada de verdad, cargada de leche, cargada de alimento sólido, entonces las personas van a soportar cualquier situación que venga. Señores, se trata de vida y muerte. No se trata de cambio de congregaciones, se trata de vida o muerte. Por eso la nutrición es clave. ¿Qué alimentamos? ¿De qué nos alimentamos nosotros primeros como socorristas de primera línea? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comiendo? Si estamos verdaderamente comiendo o simplemente viene tan rápido y sale tan rápido como ha venido. O hay un proceso de digestión donde digerimos la verdad que estamos oyendo. Eso te da estructura interna para soportar cualquier situación que estés viviendo. Mientras muchos lugares están sufriendo, dice, ¿cómo es cuando se van las personas?
Deserciones, gracias. Tengo aquí mi Google humano, mi Wikipedia humano, Jonathan, ayudándome con las palabras. Mientras en muchos lugares hay deserciones de personas que se van, que dejan al Señor, que no puedo resistir más. Otros están ganando almas, otros están predicando el Evangelio, otros están orando, otros están dando, otros están discipulando, otros están produciendo un avance en sus profesiones para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque puntualmente se está evidenciando lo que comieron. Mientras tenemos pastores en todo el continente, y lo digo con dolor, depresivos, hasta algunos llegando al punto del suicidio, mientras tenemos pastores renunciando a los ministerios, tenemos otros que no los puede frenar porque el fuego arde, el alimento sólido que han comido los ha hecho tan fuerte y tan sólido, estructural, mental, emocionalmente, que está produciendo frutos para la gloria de su nombre. Estos son días de mayor productividad. Nuestra alimentación se verá, habrá evidencias de lo que estamos comiendo. La debilidad es la falta de comer del Señor, es la falta de comer su verdad, es la falta de comer de su gracia, de comer de su espíritu, de escuchar al Señor hablándonos a nuestros corazones, hablándole a la iglesia. Y la tercera cosa, reposo. Y no hablo de aquel juicio que casi me hace una madre, porque una vez predicando en un campamento de jóvenes, prediqué acerca de que entramos al reposo del Señor y la madre no lo podía levantar hasta las 12 del mediodía. Y entonces le dijo el hijo, bueno, pero yo no tengo la culpa de levantarme a las 12. El apóstol Gustavo dijo que estamos en tiempo de reposo y yo estoy reposando, así que mamá, no me levante todavía, yo tengo que seguir reposando. Yo no me hago cargo de esa interpretación. Estamos en tiempo de reposo, nuestra alma reposada. ¿Cómo combinar pasión y reposo? Bueno, es estar establecido en la victoria del Señor. La victoria del Señor que produce un reposo para no hacer más de lo que Él nos pidió. La victoria del Señor que nos permite identificar lo que debemos hacer por el Espíritu Santo. Nos permite permanecer firmes en lo que Él nos ha mandado. Pero también necesitamos considerar seriamente que una mente turbada, agitada, una mente confundida, cargada, no puede discernir lo que el Señor está hablando, no puede identificar las enfermedades que atacan a la iglesia y no puede manifestar lo que como iglesia hemos visto acerca de los días venideros. Para nada creemos que al abordar este tema podremos cerrarlo aquí, pero estamos comprometidos a trabajar responsablemente e insistentemente por identificar y prevenir el engaño que cada día se levanta contra la iglesia para que no manifieste lo que ha visto, para que no manifieste lo que estamos proclamando. Lo identificamos, lo quebramos y avanzamos para la gloria de su nombre. Lo identificamos, lo quebramos y avanzamos para la gloria de su nombre. Quinto pensamiento, hay una batalla continua para distorsionar la imagen de Cristo en la iglesia. Estas son las enfermedades. Hay una batalla continua para distorsionar la imagen de Cristo en la iglesia. Las enfermedades distorsionan, las enfermedades deforman, las enfermedades deterioran una imagen saludable. Pero confiamos primeramente que aunque todo esto venga contra la iglesia, permanecemos en el Espíritu y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Permanecemos en la palabra de verdad, en la palabra de gracia, en la palabra de justicia. Palabra de gracia que los apóstoles encomendaban a los santos, los encomendamos a la palabra de su gracia. Palabra de verdad, porque a veces esa palabra de verdad parece que es resistida al principio, pero con el tiempo esa palabra de verdad produce frutos de justicia. Y palabras de justicia que aunque a veces cuesta digerirla por lo pesado que son, vale la pena comerla porque la estructura que provoca en el hombre interior de la iglesia es una estructura que es como un bronce en el interior de los santos. Es una palabra de justicia que lo sustenta y lo sostiene frente a cualquier injusticia y situación adversa que deba de enfrentar. Creemos también que junto en la dependencia del Espíritu, en el poder de la palabra de gracia, de verdad y de justicia, también Dios está levantando cuerpos presbiteriales maduros, presbiterios maduros, verdaderos
colegiados, de hombres preparados, que no asumen el presbiterio como un cargo, como un rango, como una jerarquía, sino como la capacidad de identificar las enfermedades cuando pisan una congregación, que son capaces de identificar lo que está trabando, que son capaces de identificar lo que está deteniendo, enfermando, debilitando, apocando el ánimo de los santos, que está impidiendo, trabando el avance de la iglesia. Y entonces presbiterios maduros en el Señor, que están llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, que cuando pasan por una congregación los santos quedan como colgados del techo, llenos de pasión, llenos de fuego, encendidos, avivados en sus dones, activados en el Señor, porque el paso de los presbiterios provocaba esto y mucho más en la vida de los santos. Estamos convencidos que en este nivel de amor y profesionalidad, los santos serán liberados de las enfermedades y las trampas que impiden que manifestemos lo que hemos visto. Señores, estamos determinados en el Espíritu, junto a muchos santos de muchas naciones, junto a todo el Consejo Apostólico, junto a todos los santos que nos reunimos, a proclamar y manifestar lo que hemos visto. Esto no quedará en el marco de un discurso bonito de una generación. Esto se lleva al plano más profundo de la manifestación de la realidad de Cristo en la iglesia, en su iglesia. Sexto, como gracias ministeriales, estamos siendo llevados a una mayor dimensión de madurez para no ser absorbidos por los problemas diarios de la asamblea local. Por su gracia, por su bendita gracia. Como gracias ministeriales, estamos siendo llevados a una mayor dimensión de madurez. Claro, no me refiero a desatender los problemas de la congregación, no, de ninguna manera. No me refiero a no tratarlos de ninguna manera. Me refiero más bien que no le daremos carácter gubernamental a los problemas locales. Claro que lo vamos a atender. Y lo vamos a atender con más velocidad, lo vamos a atender con más discernimiento, lo vamos a atender identificando las cosas que pueden enfermar la congregación. Pero no nos va a gobernar, señores, no nos va a gobernar. Se abrirán puertas donde estuvieron cerradas, se abrirán caminos donde estaban cerrados, se abrirán nuevas relaciones donde parecía que todo estaba estancado, porque no te pueden detener, no te pueden detener. La congregación, la asamblea local no es tu prisión, es tu lugar de laboratorio para poder llevar adelante la obra que Dios te ha encomendado en la ciudad, en la provincia, en el estado, en el distrito, en el departamento, en la nación y en las naciones de la tierra. La congregación no es el lugar de tu muerte. La congregación no es el lugar de tu partida. La congregación no es el lugar de tu sepultura. La congregación no te va a matar porque la congregación no te gobierna. Lo que te gobierna es Cristo. Lo que te gobierna es la mente de Cristo. Tendrás el ánimo para resolver. Tendrás el ánimo para confrontar. Tendrás el ánimo para identificar. Tendrás el ánimo para curar. Tendrás el ánimo para vendar, tendrás el ánimo para librar, tendrás el ánimo para restaurar y tendrás el ánimo para empoderar una generación poderosa, una generación victoriosa que se levanta entre nosotros. Tendrás el ánimo para hacer la obra del Señor porque lo que te gobierna es la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde la mente de Cristo cada problema local no nos derrumba porque lo vemos en estado de laboratorio y no de destrucción. Tranquilo, cada división parece que se va a destruir el ministerio, o cada problema, o cada conflicto, cada murmuración, o cada líder que se desconecta de la fuente, o cada hermano que parece que iba a explotar y de pronto explotó, pero para mal. Que dijiste, con el ministerio va a explotar. Sí, explotó, pero explotó al revés. No importa, mis hermanos, déjenme decirle algo, por favor. La obra no es de hombre, la obra es de Dios. Si Dios la abrió, la obra va a continuar, va a avanzar. Los problemas intentan decirnos que habrá derrumbe. Los problemas intentan decirnos que habrá destrucción, que se cortarán las finanzas, que no habrá gente, que no habrá músicos, que no habrá colaboradores, que no habrá obreros. Pero tengo una buena noticia para decirte. Dios es el Señor de la obra y el Señor
Señor levanta obreros en su mies. Jesús no nos dijo a nosotros que levantemos obreros, nos dijo que nosotros oremos por obreros, porque Él enviaría obreros a su mies. Así que vamos, ánimo en esta mañana que vamos a manifestar la gloria del Señor. Vamos, ánimo pastores, a manifestar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos entendido y lo que hemos proclamado todo un año. A manifestarlo, lo vamos a manifestar para la gloria de su nombre. Nuestro gozo como pastores debiera ser el estar expuesto a la sabiduría apostólica, donde se aprende a ver y a gestionar las crisis locales como la oportunidad de resolver un asunto generacional. Qué bueno es estar expuesto a medidas apostólicas, porque las medidas apostólicas colaboran para que no nos sintamos que nos vamos a hundir en el ministerio. Cuando escuchás a medidas apostólicas maravillosas que el Señor le ha dado al cuerpo de Cristo, sus experiencias, sus vivencias, los tratos del Señor, te permiten identificar y descubrir que todo pasará. Pero si logramos identificarlo más rápido, pasará más rápido. Las dificultades serán vencidas más rápido. Bendito sea el Señor, que el Señor proporciona ámbitos donde podemos escuchar, mirar, entender y comprender desde otra dimensión que nos permita darnos cuenta que nada terminará mañana, que ninguna murmuración, ninguna queja, división, que ningún problema, absolutamente nada puede detener el avance de la obra del Señor. El estar expuesto como en estos ambientes continuamente a la sana doctrina apostólica no nos librará de que vengan los conflictos, pero aseguran la salud por encima del conflicto. Estar expuesto a la verdad, estar expuesto a su gracia, estar expuesto a la palabra de justicia, no nos libran de que no vengan conflictos. No por tener más verdad tendremos menos conflictos. Todo lo contrario, proclamamos una verdad que atrae conflictos. Proclamamos una verdad que atrae las tinieblas. Proclamamos una verdad donde las tinieblas se juntarán, se reunirán y planificarán en contra de tu mente, en contra de tu corazón, en contra de tu familia, en contra de tu salud, en contra de tu economía, en contra de la congregación. Pero hay algo más glorioso que cualquier otra cosa pueda venir. La misma palabra que proclamas porque la has visto y la estableces en la proclamación, aunque atraiga enemigos, la misma verdad que los puede atraer es la misma verdad que los vence. Es la misma verdad que lo destruyes. Es la misma verdad que irá en contra de todos los sistemas que se levanten en contra de esa verdad. La verdad que honras en tu vida te honrará a ti dándote victoria, haciéndote más que vencedor sobre el sistema de Roma, haciéndote más que vencedor sobre el judaísmo, haciéndote más vencedor que contra el sistema de los gentiles, haciéndote más que vencedor en cualquier persecución que puedas enfrentar. Vamos, ánimo, la verdad que has recibido, la verdad que has visto, la verdad que te ha nutrido, es una verdad que atraerá también batallas mayores, porque no es lo mismo golpear a Pablo que golpear a Juan Marcos cuando era un pequeño. No es lo mismo derribar a un Pedro que derribar a otro de los hombres pequeños. No es lo mismo derribar al pastor que derribar a cualquier hermano de la congregación. Pero no estamos hablando en términos de valor humano, estamos hablando en términos de función y asignación espiritual. La verdad que estás proclamando atrae batallas, pero bendito sea el nombre del Señor. Que esta verdad que has creído, que has recibido y que estás entendiendo te posiciona en un lugar de mucha mayor autoridad. Permanece en la sana doctrina, permanece en la palabra de verdad que sana toda enfermedad, permanece en la palabra de verdad que te limpia de toda enfermedad y limpia a la congregación de cualquier enfermedad. He usado mucho la palabra enfermedad y quiero tomar como punto de referencia una síntesis extraída de la nueva enciclopedia de Bioderecho y Bioética de Carlos María Romero Casabona, director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano. Ustedes tendrán toda esta referencia que voy a mencionar ahora. Quiero ser un poquito más técnico y profesional porque hemos usado la palabra enfermedad sobre otras palabras que podríamos haber usado. Miren ustedes cómo se está redefiniendo ahora en la enciclopedia nueva de Bioderecho y Bioética. Definiciones de enfermedad. Ustedes van a tener todo esto por escrito en su apunte, así que no se preocupen en tomar notas para ir más rápido. Definiciones de enfermedad: alteración de la salud, debilidad, flaqueza, falto de firmeza, débil,
apocado, sin ánimo. Expresiones que los apóstoles usaban a favor de sus hermanos en las cartas. Hablaban acerca de esto cuando escribían sus cartas. La enfermedad como el estado del organismo o parte del organismo que tiene alguna alteración que perturba su funcionamiento. En otras palabras, el funcionamiento de la iglesia, el funcionamiento del cuerpo es alterado cuando estas enfermedades atacan al organismo. Pueden atacar parte del organismo, pero termina en definitiva afectando a todo el organismo. ¿Para qué? Para alterar su funcionamiento. Y nuestro funcionamiento como iglesia no es el activismo. Y nuestro funcionamiento como iglesia no son los eventos, a menos que sean partes de un proceso más importante. El funcionamiento de la iglesia es la manifestación de Cristo, es la manifestación de su vida, es la manifestación del gobierno de Dios. Y las enfermedades vienen para impedir este funcionamiento, esta manifestación, esta palabra con la que nos convoca en este encuentro. Otra de las definiciones que da la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética es la dolencia que padece el cuerpo. Mis hermanos, si nuestras relaciones padecen dolor, si continuamente nuestras relaciones están más que amándonos, deseándonos y disfrutándonos, nos llevan a un estado de padecimiento, el funcionamiento es alterado. Nuestras relaciones deben ser disfrutables, pero para esto tenemos que ser honestos unos con los otros, sinceros unos con los otros. Cuando estamos enojados, primero llevarlo a la oración y luego, de ser necesario, hablarlo con nuestro hermano. Nuestras relaciones no deben padecerse, nuestras relaciones no deben sufrirse, nuestras relaciones deben ser de deleite, de disfrute, de edificación. Pero cuando las enfermedades entran en acción, entonces el que padece es el cuerpo. Díganle a Síntique y Evodía que se reconcilien, porque el que sufre es el cuerpo. Continuamente hay enfermedades tratando de dañar las relaciones, pero ahí está una iglesia madura que identifica las enfermedades, inmediatamente las corta, porque no queremos que el cuerpo sufra, sino que el cuerpo sea edificado conforme a la estatura del varón perfecto. Cuarta definición acerca de enfermedad, y muy interesante: serie de fenómenos que se instauran en un organismo vivo. Las enfermedades no buscan a un cuerpo muerto. Las enfermedades buscan a un organismo vivo. Cuando determinada causa altera la integridad estructural de sus diversas partes o hace desviar la función en sentido no beneficioso. Vamos edificando el pensamiento de a dónde va a ir apuntando las enfermedades, que no son casuales, no son ocasionales, sino que en el mundo del espíritu sabemos que las tinieblas trabajan intencionalmente. En el mundo del espíritu descubrimos que el enemigo no da puntada sin hilo, que el enemigo trabaja con maquinaciones previas, preparadas, como el león rugiente buscando a quien devorar. Trabaja premeditadamente para ver cómo debilitarnos. Sin embargo, al identificar estas enfermedades, podemos avanzar y cumplir el rol que como iglesia fuimos llamados a expresar. Otra de las definiciones: alteración patológica de uno o varios órganos que da lugar a un conjunto de síntomas característicos. En otras palabras, nos vamos dando cuenta que no importa si es Argentina o Estados Unidos, si es México o Brasil, si es Chile o Ecuador, si es Venezuela o Colombia, si es Cuba o Panamá, si es España o Inglaterra, si es África o Oceanía, se van reproduciendo los mismos síntomas en todas partes, hasta que se levanta una generación que comienza a identificarlo, a decir: esto no es casual, esto es intencional, está pasando en el cuerpo de Cristo en todas las naciones. ¿Por qué? Porque la carne es carne en todo el mundo, porque el diablo es diablo en todo el mundo, porque las enfermedades espirituales son las mismas en todo el mundo, porque el cuerpo de Cristo es el mismo en todo el mundo. La multiforme puede variar en cada congregación, pero el cuerpo sigue siendo el mismo y las situaciones se repiten con las mismas características, aunque cambiemos de congregación. Cambia de congregación y verás las mismas dificultades. No estamos maldiciendo, estamos diciendo que las enfermedades se reproducen con las mismas características en todas partes. Por lo tanto, no pienses que solo te pasa a ti. Si estabas sintiéndote como Elías, diciendo, yo solo he quedado,
solo me pasa a mí, ahora que cambié de congregación, ahora que abrí una congregación nueva. No, hermano, son personas. No, hermanos, son batallas espirituales que vienen contra la iglesia, son ideologías, maneras de pensar que la gente arrastra de los sistemas del mundo y que los traen a la vida de la iglesia. Tranquilo, tranquilo, profesionalízate. Como el médico que sentado con los pacientes tiene que decirle, Señor, lo que usted tiene es cáncer. Tranquilo, porque este es el medicamento. Tranquilo, porque este es el procedimiento. El médico que comienza a sufrir con el padecimiento del paciente es el que se le acaban los recursos y le dice, Señor, señora, lo lamento, no sé qué decirle, no sé qué podemos hacer, lo lamento, señor, señora, es triste, pero no hay salida para usted. Pero los profesionales, los que se han preparado, los que han estudiado, los que han investigado, los que siguen actualizándose continuamente, dicen, sí, es verdad, es una enfermedad nueva, es una enfermedad grave, es una enfermedad que se ha repetido en su familia, en sus padres, en sus abuelos, pero esta es la medicación que viene para librarlo. Y entonces entra en acción la sana doctrina. La sana doctrina, y ahí le mete una inyección aceitosa de sana doctrina, que aunque duele hasta el alma, te duele la nalga, te duele la pierna, te duele la espalda, la inyección aceitosa produce salud otra vez, y otra vez volvemos a levantarnos para disfrutar la salud de una iglesia victoriosa, la salud de una iglesia poderosa, la salud de una iglesia gloriosa que se manifiesta como una iglesia que lo ha vencido absolutamente sobre todo. No pienses que es contigo y con tu congregación. Pasa en todo el mundo, pero hay algunos que lo están resolviendo más rápido, porque desde la mente de Cristo y en el propósito eterno se han dado cuenta dónde está el punto. La enfermedad no está en el síntoma, está en el síndrome. Así que no voy a perder mi vida atacando síntomas, voy a atacar el síndrome. Si descubro el síndrome, desbarato todo un sistema de enfermedad que detiene el avance de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. No sé si se está entendiendo, pero yo acá la estoy disfrutando. Estamos disfrutando del Señor, disfrutando su verdad, disfrutando con esperanza una iglesia victoriosa. No te mueras, no te mueras. Todavía no hemos visto la iglesia que vamos a ver. Tienes que permanecer firme, con gozo, con esperanza. Vamos, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Hazlo también, pero para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad, ejercítate en el discernimiento del bien y del mal. Come bien, come palabra de verdad. Exponte a personas que puedan alimentarte espiritualmente de una forma que puedan ayudarte en el desarrollo y crecimiento espiritual. Recuerden que Dios nos edifica mediante gracias ministeriales. Por eso las personas que se aíslan del cuerpo lentamente se van desnutriendo. Porque Dios ha prometido edificar a su cuerpo mediante gracias ministeriales. Otra de las expresiones acerca de la enfermedad, alteración patológica de uno o varios órganos. Este lo leí recién, está fantástico. Por eso se lo repetía. Otro de los puntos, son 7 definiciones. Cualquier cambio en el estado de salud de todo un organismo o de una parte del mismo, de tal forma que no puede llevar a cabo su funcionamiento normal. La razón de la enfermedad. Pero es normal que nos manifestemos. Hermanos, si alguien de entre nosotros está manifestando a Cristo en su vida, en su familia, en su congregación, en su ciudad, en su estado, en su distrito, en su departamento, en su nación, no es un ser sobrenatural, es normal. Es normal. Lo que no es normal es no manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo es lo más normal que existe, pero las enfermedades vienen a detener el funcionamiento normal. Ay, hermano, cuando alguien manifiesta a Cristo, uno quiere hacerle un monumento. Quiere levantarle una estatua de bronce, una estatua de oro con pecho de plata y piernas de bronce y de hierro. Por fin uno que está manifestando a Cristo. Por fin uno que no se para y no se detiene. Sin embargo, eso es normal. Viene una nueva normalidad y no es la que nos propone el virus. Viene una nueva normalidad y es la manifestación de Cristo en casa, en la congregación, en la ciudad, en las naciones de la tierra. Viene una nueva normalidad y es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo los miro con cierto delay.
Así que voy a esperar 30 segundos para que ustedes levanten la mano, glorifiquen a Dios, exalten al Padre y digan: viene una nueva normalidad, la generación que manifiesta a Cristo. Los estoy viendo. Un poquito más de ánimo que lo logramos, hermano. Un poquito más de ánimo que lo logramos. Viene una nueva normalidad, matrimonios que manifiestan su gloria, familias que manifiestan su gloria, obreros que manifiestan su gloria. Cada creyente, del más pequeño hasta el más grande, que manifiesta su gloria. Viene una nueva normalidad. Es la normalidad, la funcionalidad de la iglesia. Hermanos, si uno encontrara una iglesia saludable, se iría a congregar ahí. Donde hay una iglesia plenamente saludable, que no tenga un problema. Y mientras haya personas en proceso de crecimiento, hay probabilidad de enfermos. Mientras todavía Cristo no haya sido formado en alguien, es probable que haya enfermedad. Pastor, si pensaste en mudarte a otra ciudad para abrir una nueva congregación porque los que están contigo están enfermos, bienvenido al club. Si pensaste mudarte a otra nación, si pensaste mudarte a otro continente, bienvenido al club. Pero no es escapando, es resolviendo, es sanando, es trabajando hasta que las enfermedades sean resueltas. Tu congregación solo es un proceso pequeño de laboratorio para todo lo que vas a aprender y llevar luego a la ciudad, y llevar luego a la provincia, y llevar luego a la nación. Vamos, ama la congregación, ama el lugar que Dios te ha puesto, porque allí comienza tu proceso de profesionalidad. Los mejores profesionales saldrán de esa congregación donde hoy estás sirviendo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre querido. Hijo, ¿estamos bien? Están ahí todavía, no se han caído. Subieron más todavía participantes. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, quédese que lo mejor viene después. Esto es solamente la alfombra del primer escalón. Luego vienen los hermanos que van ahí con todo, seguir edificándonos en su verdad. El pensamiento que cierra estas definiciones de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, nos referimos al estado de una iglesia débil, desanimada, donde el cuerpo se padece y no se disfruta, donde es perturbada, alterada, impedida su funcionamiento normal. Ahí tienen la frase, la pueden, por favor, mirar detenidamente. Cuando hablamos de enfermedad, nos referimos al estado de una iglesia débil, y ese no es su estado normal. La iglesia es fuerte porque el Señor es la fortaleza de los siglos. Desanimada, donde el cuerpo se padece y no se disfruta. Hermano, la gente querrá congregar, disfrutará congregar, amará congregar, pedirá congregar, porque cuando se disfruta la congregación y no se padece, la gente quiere participar. Vamos a resolver las enfermedades rápido para que no se caiga el ánimo de los santos, donde es perturbada, alterada, impedida su funcionamiento normal. Pero se levantan verdaderos profesionales que trabajarán para llevar a la iglesia a su estado normal para la gloria de Dios. Dentro de la misma línea de lo que nos propone este diccionario, esta enciclopedia, hay conceptos de enfermedad que también son importantes entender como concepto. Enfermedad sería aquello que supone una desviación de la norma. Enfermedad sería aquello que supone una desviación de la norma. Tenga esta palabra, por favor, en su mente, y si la puede escribir mejor todavía: desviación de la norma. La medicina ha desarrollado un sentido de mayor sensibilidad humana. Más que tratar con enfermedades, lo que se trata es el enfermo. Es identificar la enfermedad. Es identificar la enfermedad para sanar al enfermo. Es identificar la enfermedad para sanar al enfermo. Porque nuestro punto no es empoderar la enfermedad, sino librar al paciente. Nuestro punto no es atacar enfermedades por atacar enfermedades. Ya conocimos la generación que le dedicaba más tiempo a los demonios que a las personas, que vivía para atacar las huestes espirituales que verdaderamente a las personas. No estamos empoderando la enfermedad por la enfermedad. Estamos entendiendo que para resolver el destino de los creyentes necesitamos ser más peritos en cuanto a tratar los asuntos de la enfermedad que atacan la vida de la iglesia todo el tiempo. Cuando el organismo enferma, lo hace en su conjunto. Su repercusión es holística, afectando el todo del ser. No piense usted que una pequeña enfermedad solo atacará a uno. Tiene un poder de masificación. No parará hasta tocar toda la vida del cuerpo. Cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las grandes viñas.
cazando las zorras pequeñas porque dañan toda la estructura, dañan toda la congregación, dañan toda la asamblea. Es impresionante el efecto que tiene la enfermedad cuando se va comenzando a contagiar. Ya lo vimos en el virus del COVID-19. Globalmente el mundo está en vilo por causa de un pequeño virus invisible que se ramificó, que se extendió, que no se neutralizó en China, que no se neutralizó, que no se lo detuvo allí, se multiplicó, se masificó y entonces hoy tenemos una pandemia global. Sin embargo, tenemos una esperanza y una confianza que si identificamos más rápido las enfermedades, habrá menos riesgo de contagio. Si permitimos que uno murmure, la iglesia será murmuradora. Si permitimos que uno sea divisionista, todos serán divisionistas. Si permitimos que uno sea adúltero, el adulterio se comenzará a contagiar. Si permitimos un desordenado, todos serán desordenados. Si permitimos un impuntual, todos serán impuntuales. Si permitimos la falta de responsabilidad, todos serán irresponsables. Lo que permitamos en uno se masificará. Entonces, si identificamos enfermedades y no le ponemos nombre, pero el fin son las personas. No atacamos personas, atacamos enfermedades. Pero esas enfermedades están en una persona. Y si la persona se deja pasar por el procedimiento y el tratamiento, entonces la iglesia será más funcional al propósito eterno que a los problemas diarios que pueda enfrentar. Es triste una congregación que solo habla del otro, que este habla de aquel, que el otro habla del otro, que el otro habla del otro, porque entonces lo que se pone en riesgo es el avance del propósito eterno en el territorio. La medicina del siglo XXI se presenta más como una medicina preventiva que curativa. Más como la lucha por preservar y ganar la salud que luchar contra la enfermedad. Así que aquí nos paramos en este punto para decir, si no has vivido nada de esto, si no has pasado nada de esto, si no has enfrentado nada de esto, no lo desconsideres. No digas, no, a nosotros no nos va a pasar, porque sí va a pasar. Están en las cartas apostólicas, están en la vida natural de la iglesia, sí va a pasar. No las llamamos, pero vienen. Son no, mejor no lo digo porque iba a quedar feo. Iba a mencionar como ciertos parientes que usted nunca los invita, pero vienen solos. Así son las enfermedades, que usted nunca las invita, pero siempre aparecen. Y vienen ahí para querer producir conflictos en la familia. Pero vamos a vencerlos en el nombre del Señor. Y hoy nos levantamos más con una mente preventiva que con una mente que cura. Hoy nos levantamos más con una mente de preservar que con una mente de tener que ir detrás de reactividad a las obras de las tinieblas en términos de enfermedad de la iglesia. Tercero, clasificación de las enfermedades. Mire cómo hoy están clasificadas las enfermedades, y esto es extraordinario. ¿Cómo están clasificadas las enfermedades? Número 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Número 2, neoplasmas. Número 3, enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico. 4, enfermedades endócrinas. 5, desórdenes mentales. 6, enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales. 7, enfermedades de los sentidos. 8, enfermedades del sistema cardiocirculatorio. 9, enfermedades del sistema respiratorio. 10, enfermedades del sistema digestivo. 11, enfermedades de la piel. 12, enfermedades del aparato locomotor. 13, enfermedades del sistema genitourinario. 14, enfermedades del embarazo, parto y puerperio. 15, enfermedades del feto y del recién nacido. 16, enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas. 17, síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificadas en otras partes. 18, lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos. Usted dice, apóstol, ¿para qué nos sirve saber la lista de las 18 clasificaciones de enfermedades? Porque los profesionales tienen listas ordenadas. Porque los profesionales tienen listas ordenadas. No trabajan al azar. Trabajan en un conocimiento ordenado. Me parece estar en presencia. ¿Me ayudás, hijo? Se cumplió lo que dijo el profeta Joan, de que iba a tocar algo y se iba a salir el mensaje. Gracias. Muy amable. Los verdaderos profesionales no son sorprendidos por las enfermedades. Están preparados para saber contra qué se enfrentan y cómo resolverlo. Aquí está
una deuda generacional como apóstoles y profetas. Nuestra deuda como apóstoles y profetas es dejar una lista ordenada a pastores y maestros que tienen principalmente, pero no únicamente, una mayor funcionalidad en la asamblea local, de reconocer inmediatamente las enfermedades que vienen para alterar la salud y la funcionalidad de la iglesia. Este es nuestro compromiso como apóstoles y profetas, garantizar la vida de Cristo en el cuerpo de Cristo, identificando también por la sana doctrina cómo curar esas enfermedades que algunas veces se vuelven crónicas, que algunas veces se vuelven ya al punto de matar a la congregación. ¿Cuántas congregaciones han terminado en algún punto por no haber resuelto nunca esas enfermedades que producían el daño en la vida de la congregación? Vamos a reconocer en el trabajo sincero, honesto, genuino, que no se trata de Pedro, Juan o María, sino que se tratan de enfermedades que atacan a Pedro, Juan y María, que vamos a salir de la batalla personal a una batalla pandémica donde vamos a trabajar puntualmente en la identificación de estas enfermedades, las llamaremos por su nombre. Y juntamente con la identificación se va a trabajar en la medicación de tales enfermedades. Una entre varias funciones de los presbiterios apostólicos proféticos también no es solamente ser médicos que diagnostiquen, que identifiquen y que curen, sino también que trabajen en la parte médica forense. Y quiero explicar esto, porque si no trabajamos en la práctica médica forense, terminaremos trabajando para la tanatopraxia y la tanatoestética, que es la profesión de maquillar al muerto. Me llama la atención de que el apóstol Juan reconoce que Jesús le dice a una de las iglesias: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabemos trabajar con lo muerto? ¿Sabemos identificar a lo muerto? ¿Sabemos reconocer lo que está muerto? ¿Cuáles son las causas que mataron? Estas expresiones están siendo reflotadas en la vida de la iglesia en el siglo XXI. Estas expresiones no deben ser tomadas rápidas. No podemos dar vuelta rápido la página. Tenemos que entender por qué murió Ananías y Zafira. No podemos dar vuelta rápido la página. Tenemos que entender en qué momento se nos echó a perder Himeneo y Fileto. Tenemos que entender en qué momento se nos corrompen las personas hasta el punto tal de que se nos mueren. Es tan fácil dar vuelta a la página y decir, bueno, se fue el hermano, se fue la familia, menos mal, gloria a Dios, se fueron, aleluya, estamos libres. No, porque si no resolvemos lo que los mató, es probable que más familias sigan muriendo, es probable que más personas sigan muriendo. Por eso necesitamos verdaderamente profesionales en la oración, profesionales en la palabra, profesionales en el arte de saber trabajar con lo que murió para poder identificar cómo librar a otros que están vivos y que tal vez pueden estar yendo camino a la misma dirección. Confrontarlos como Pablo a los Gálatas sin tener miedo de que al confrontarlos cambiaran su imagen sobre él. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, dice, ¿cómo puede ser que en mi primera venida a ustedes he sido como un ángel de Dios para sus vidas, pero ahora que los he confrontado con la verdad he pasado a ser su enemigo? Es probable que al atacar las enfermedades, es probable que atacar lo que mata, lo que destruye, lo que apaga, lo que enferma, es probable que alguien que te amaba por un momento te deje de amar, pero recuerda siempre que Dios consuela hablando verdad. Porque cuando hablas verdad, el Espíritu Santo seguirá trabajando. Cuando hablas verdad, el Espíritu Santo seguirá en la conciencia, seguirá en el corazón, seguirá en la mente, seguirá trabajando en el corazón y le hará recordar que hubo verdad en su vida. Y en un momento de crisis tendrá una palabra de consolación porque alguien fue claro, honesto, sincero, genuino y verdadero para hablarle de la verdad que libraría su destino. Necesitamos estas personas, no necesitamos más a estas personas que trabajan en la tanatopraxia y tanatoestética, que maquillan al muerto. Y bueno, hermano, usted sabe, no quería al Señor, por eso se murió. Eso es maquillar al muerto. No quería al Señor. Bueno, usted sabe, mi hijo no quería al Señor, por eso se murió, por eso está en el mundo. No, tenemos que ser más entendidos de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que producir. 10. Una pequeña lista de la lista grande que estamos trabajando con otros apóstoles también para identificar enfermedades en el cuerpo de Cristo. Una de las enfermedades
que es un gran peligro, el engaño de la falsa normalidad. El engaño de la falsa normalidad. Es cuando aceptamos como normal lo que no es normal. Bueno, usted sabe que toda la familia de las congregaciones están así. No, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Es escritural o no es escritural? Hay una frase que escuché decir días pasados, que problema de muchos, consuelo de tontos. Bueno, si le pasa a todo, entonces debe ser normal. No, no es normal. No es normal. No llamemos normal a lo que no es normal. No, ¿sabe qué es normal? Que en nuestra congregación los hijos, los hermanos se apartan del Señor. No, no es normal. Alguien tiene que identificar esa enfermedad. Alguien tiene que ver lo que está pasando. Alguien tiene que llamarse en oración, llamarse por la palabra, identificar que está. No, él sabe que en nuestra congregación pasa esto y se repite en toda la familia. Sabe que en nuestra congregación la gente no ofrenda. No, no es normal. Sabe que en nuestra congregación hacemos convocatoria de oración, nadie viene. No, no es normal. No llamemos normal a lo que no es normal. Ya aprendimos, lo sabía usted de antemano y lo sabe ahora, que todo lo que viene a impedirnos un funcionamiento normal se llama enfermedad. No normalicemos lo que es malo. No normalicemos lo que no es correcto delante de los ojos del Señor. Existe un peligro de normalizar la desviación. Normalizar lo que no es normal. Nos levantamos hoy para decir lo que Dios dice, así es y punto. Porque Dios nos llamó a santificación y no a fornicación, punto. No, pero pasa en todas las congregaciones, apóstol. No, no es normal. Que no aceptemos la normalidad de una generación en el siglo XXI que vive sin manifestar el propósito eterno porque ha llamado normal a lo que no es normal. No importa si todo el mundo lo cree, no importa si todo el mundo lo dice, no importa si todo el mundo lo hace, si no es normal, no es normal. Tercero, porque haya desviaciones o malas prácticas repitiéndose todo el tiempo no quiere decir que eso sea normal. Hay conductas inapropiadas que se manifiestan por medio de la aprobación de sus líderes. Dijo Mike Murdock en uno de sus principios de sabiduría, lo que toleramos no lo podremos corregir mañana. Si nosotros aceptamos las cosas que no están bien como normal, no las podremos corregir mañana, resolver mañana. Que el Señor nos dé su espíritu en forma de rectitud. No un espíritu recto basado en el legalismo, sino basado en el amor. Esa vara de medir que es la Escritura para poder definir y corregir lo que no es normal. Segunda enfermedad, solo voy a tocar algunas nada más para ya terminar mi participación. La relativización de la verdad. Hermanos, si la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si la Biblia dice dad gracias a Dios en todo, dad gracias a Dios en todo. Si la Biblia dice no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Si la Biblia dice no, orad sin cesar, orad sin cesar. Dejemos de relativizar la palabra. Si la Biblia dice que luego de 2 o 3 divisiones, tenlo por gentil, deséchalo de la congregación, hazlo, hermano. Porque más daño causan los blasfemos y los murmuradores y los divisionistas. Miren, por un pecado de fornicación, en Israel murieron 23,000 personas, dice Deuteronomio, dice 1 Corintios capítulo 10. Por un pecado de fornicación entre los israelitas y los de Balac, murieron 23,000 personas. Por un pecado de murmuración de Coré, Datán y Abirán murieron 250,000 personas. Será por eso que la murmuración no puede ser aceptada. No murmuréis para no dar lugar al destructor, dice 1 Corintios 10:10. Hermanos, no relativicemos la palabra. Miremos atentamente, no deis lugar al diablo. Despojados del viejo hombre, son órdenes, no son sugerencias apostólicas, son órdenes, son mandamientos por el Espíritu que tenemos que obedecer. Cuando la gente considera las Escrituras como un libro de sugerencia, es lo mismo que tener un libro de cocina. Es como para decir, bueno, me gusta este o no me gusta, lo pongo o no lo pongo. No, mis hermanos. La Escritura es un libro de mandamientos, estatutos y leyes espirituales que luego se transformaron en la ley de Moisés. Pero estos estatutos, mandamientos y leyes ya lo había recibido Abraham, el padre de la fe. Lea detenidamente Génesis capítulo 26, porque cuando Dios le habla, Abraham considera la voz de Dios con una medida de estatuto, ley y precepto, y no había venido la ley de Moisés. Volvamos al orden establecido por Dios. Otra de las enfermedades, apariencia de moral, pero vacíos de santidad. Es una enfermedad que tenemos que cuidar, estar atento. Muchos se enorgullecen de su moral
y no saben que están vacíos de santidad. La evidencia de la santidad es la humildad. Dios habita en la humildad de los santos. El santo, el santísimo, habita en la humildad y en los quebrantados de corazón. Hay gente enorgullecida de su moral que siente que puede levantar el dedo contra otros que han caído, que han fallado, que han pecado. Pero eso se llama apariencia de moral, vacíos de santidad. Una enfermedad que tenemos que identificar. Cuidado con estas personas, porque si alguien falla, prepárate, van a ser los primeros en incriminarlos, van a ser los primeros en condenarlos y en castigarlos, olvidándose que ellos son los que son, lamentablemente por una apariencia de moral. Pero se necesita tanto humildes de corazón, llenos de la santidad de Dios. Otra de las enfermedades, paso rápido, otra de las enfermedades, el peligro del reconocimiento precipitado de las personas a funciones de liderazgo. Hubo toda una ola en los últimos 30 años del mega crecimiento, del libre crecimiento, una ola de levantar pastores, levantar líderes por todos lados, levantar líderes. Después con el tiempo no tienen estructura, fallan, caen, se equivocan, no pueden responder al propósito. Y nosotros somos los que tenemos que asumir la responsabilidad por poner gente en el liderazgo, por poner las manos con ligereza, por no saber esperar los que tengan la estructura necesaria y después no sabemos qué hacer con sus vidas. Que el Señor nos libre de esto, que nos ayude a tener discernimiento, de esperar el proceso de Dios en la vida de las personas. Creer que si Cristo es formado, Dios los usará, pero no adelantarlos. Cantares 8, ¿qué se dirá de esta hermana mía que no tiene pechos para amamantar, que no tiene estructura para sostener? ¿Qué se dirá de esta mi hermana adolescente? Que el Señor nos dé discernimiento. Estamos trabajando en esto específicamente, en volver a recordar que el diaconado, antes de ser un servicio, era un ser, donde era lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Que antes de ser de ancianos tenían dominio propio, dominio sobre sus casas para poder servir en la congregación y ser un testimonio a la sociedad. Hablo rápido porque mi tiempo se está terminando. Enfermedad número 5, la falta de discernimiento en la aplicación de los versos. La falta de discernimiento en la aplicación de los versos. Hermano, no hay un versus entre lo eterno y lo temporal. No existe un versus entre lo espiritual y lo natural. No existe un versus sobre muchas cosas que nosotros le ponemos un versus. Hay un orden y ese es el orden que tenemos que considerar. Desde la perspectiva espiritual, desde la mente de Cristo, desde una mente eterna, el orden define gobierno. El orden define gobierno. Cada vez que usted vea primero espíritu, alma, cuerpo, el orden define gobierno. Cada vez que veamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el orden define gobierno. El versus según Dios aparece cuando el orden está invertido. El versus aparece cuando el orden está invertido. Hay un versus entre el alma y el espíritu, entre lo temporal y lo eterno, cuando lo que no debe gobernar gobierna, y entonces ahí aplicamos el versus. El versus entra en acción cuando gobierna lo que no debe gobernar, porque el versus es una descalificación de lo otro. El versus descalifica lo otro. Entonces nosotros decimos, bueno, ya no estamos más en lo temporal, ahora estamos en lo eterno. Estamos en lo eterno, pero traemos lo eterno a lo temporal. El eterno Dios entró en un cuerpo temporal para manifestar en el tiempo su eternidad. Lo espiritual entró en un cuerpo natural para expresar en lo natural lo que es espiritual. No hay un versus, sino un orden. Y aquí es donde tenemos que trabajar seriamente y cada vez más claramente. No hay versus entre lo eterno y lo temporal, siempre que lo temporal no gobierne. El problema es cuando el alma quiere gobernar al espíritu, y ya vimos esto en la configuración del alma, encuentro en que se llevó a cabo durante 3 sábados. Lo eterno gobernando lo temporal. Cuando lo eterno gobierna lo temporal, lo eterno se expresa en lo temporal. Lo espiritual gobernando lo natural. Lo espiritual se expresa en lo natural. La prosperidad espiritual gobernando la prosperidad material. La abundancia de generosidad se expresa en lo material, como lo vimos en 2 de Corintios 8 y tantos otros pasajes bíblicos. Lo invisible de Dios gobernando lo visible. Lo invisible de Dios se expresa en las cosas visibles. Por eso necesita un cuerpo para expresarse por medio de un cuerpo visible.
lo temporal sirve a lo eterno. Lo temporal sirve a lo eterno. Lo natural sirve a lo espiritual. Lo material sirve a la generosidad. Lo visible sirve al Dios invisible. El grave problema es cuando se invierte el orden y lo que debe servir gobierna. Mantengamos este orden para que no se nos enferme la manifestación del orden del Señor. Y dejo ya después escrito para que lo puedan tener algunas posibles causas por las que entran las enfermedades en el cuerpo de Cristo y el liderazgo no las detecta, como el amateurismo, la improvisación, el desorden aceptado como fruto del descuido personal, el cansancio mental, emocional y físico, el individualismo, la informalidad, la falta de una mente institucional, la agenda personal y no la agenda divina, carencia de una madurez emocional para rendir cuentas, la ausencia de reconocer a alguien sobre nosotros, vernos como personas divinamente elevadas. Pero todos estos pensamientos llevados a la oración nos tienen que llevar a un lugar. Rogamos que Dios nos guarde en humildad como nuestro amado modelo de hijo y siervo, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: esto destruye toda enfermedad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos profesionales conocen este recorrido. Estos profesionales no son los profesionales de un intelecto carnal, de un intelecto orgulloso, de un intelecto altivo, sino que son profesionales de la cruz. Son hombres y mujeres que pasando por la cruz pueden identificar lo que no es Cristo, pueden identificar lo que daña al cuerpo de Cristo, lo que detiene el cuerpo de Cristo, en forma de una persona, en forma de una familia, en forma de una congregación, en forma de una nación, en forma de un continente, en forma global. Vendrá este conocimiento y será notorio para la gloria del Señor. ¿A dónde vamos para trabajar todo esto? Primeramente a un lugar. Lo que puede impedir que esta proclamación gloriosa se manifieste es la ausencia de ministros crucificados que no pueden identificar las enfermedades y todo lo personalizan. Mi hermano querido, en la ausencia de cruz personalizamos los ataques, personalizamos los resultados, personalizamos los problemas, personalizamos las confrontaciones. Y personalizar es un atraso que no resuelve, sino que masifica la enfermedad. Pero ir a la cruz provoca, produce una capacidad de discernimiento para que podamos honesta, sinceramente identificar qué daña el funcionamiento normal de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Oramos juntos en este momento. Padre, estamos aquí, hemos separado de manera categórica e intencional estos 3 días. Vivimos para ti todo el tiempo, pero hay encuentros que sabemos que son tuyos, convocados por tu Espíritu, para llevarnos a una dimensión de entendimiento, para llevarnos a una dimensión de luz, para llevarnos a una dimensión de efectividad, Señor, para un funcionamiento más puntual, eficiente, eficaz y efectivo de tu iglesia. Somos la iglesia victoriosa, comprada a precio de sangre, y todo lo que tú venciste es nuestra victoria también. Pero entendemos, Señor, el valor que tiene discernir lo que se levanta cada día contra las iglesias, contra el cuerpo de Cristo, para producir desviaciones, anormalidades, para que en definitiva no cumpla su función. Pero, Señor, nos levantamos yendo directamente a la cruz. Nos levantamos para morir a nosotros mismos. Renunciamos a cualquier ofensa personal. Renunciamos a cualquier sentimiento de frustración personal. Renunciamos a cualquier sentimiento de ataque personal. Lo llevamos todo a la cruz. Y, Señor, desde ese lugar oramos poder ver lo que resuelva para que seamos una iglesia que pueda manifestar el cumplimiento de tu propósito eterno.
Tú no vencerás, tú ya has vencido. Ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar lo que impide que manifestemos esta gran victoria desde tu iglesia a todas las naciones de la tierra. Amén, amén y amén. Muchas gracias por este tiempo que nos han cedido de sus vidas para compartir esta palabra. Oramos seguirla trabajando en oración y preparémonos para seguir siendo edificados con los conferencistas que vienen detrás nuestro, que en realidad son dispensadores de Cristo, dispensadores y distribuidores de la gracia del Señor. Gracias por su atención, que nada te frene, que nada te detenga, sigue creciendo, sigue avanzando. Los días que vienen vamos a ver una iglesia más gloriosa que la que hemos visto hasta hoy. Gracia y paz a todos. 3 días extraordinarios de luz y de avance. Amén.